El murmullo constante de la tormenta envolvía la mansión Alden, ese mausoleo imponente que se alzaba sobre los acantilados como una sentencia grabada en piedra. Las vigas gemían con el viento y la lluvia golpeaba insistente los cristales, pero en la penumbra de su cuarto Renata apenas lo notaba. Solo el suave temblor de las sombras sobre la pared, dibujadas por la vela titilante, acompañaba el flujo lento de su respiración. Entre sus dedos fríos, oprimía el colgante dorado de su madre, tan pequeño en apariencia, pero tan pesado ahora. La risa crepitaba a lo lejos, amortiguada por puertas y corredores, vestigio de la vida que continuaba sin ella bajo aquel techo. Era la risa de quienes ignoraban su presencia, o peor, se regocijaban en su exclusión. Renata se acurrucó entre las mantas ásperas y el silencio forzado. ¿Por qué no podía recordar una sola tarde de dicha en aquel lugar desde la ausencia de su madre? Un relámpago iluminó el vidrio empañado de la ventana. Al brillo fugitivo, Renata observó el relicario. Su silueta reflejaba un rostro cansado y unos ojos grandes, oscuros, surcados de preocupación. El colgante cedía bajo la presión de su pulgar, suave aún después de tantos años sobre su piel. Dentro de él, un prometido consuelo. El fino mechón de cabello que su madre había guardado y un papelito plegado, casi invisible, que Renata nunca se atrevió a abrir del todo. Nadie más conocía ese secreto. Cada vez que la soledad parecía insuperable, ella lo acercaba a su pecho y sentía, apenas, el eco tibio de un abrazo. «Madre, ¿por qué me dejaste?», susurró, con la voz amortiguada, apenas audible. El reloj en la sala abajo daba la hora entre campanadas huecas. A cada eco, la sentencia de su padre retumbaba en su mente. La deshonra no tiene lugar en esta casa. Mientras se hable tu nombre, será para recordarte que ya no eres digna de llevarlo. Duras palabras, lanzadas con la indiferencia de quien escribe una ley y olvida a quien condena. Renata cerró los ojos y, entre lágrimas secas, repitió para sí una promesa silenciosa: limpiar su nombre, aunque nadie creyese en su inocencia. Afuera, la tormenta no cedía, y dentro, el frío tampoco. A la mañana siguiente, la luz gris apenas lograba colarse entre cortinas pesadas y cristales empañados. Renata caminó por el largo corredor hasta el comedor con los hombros doblados, la mirada baja, el colgante oculto bajo su blusa gastada. Al entrar, las conversaciones entre los criados se apagaron de inmediato. El juez Horace Alden ya le esperaba al fondo de la mesa, erguido como un magistrado en su estrado, vestido de negro y con la mirada tan afilada como una sentencia. Renata Alden. La voz de su padre era un trueno seco. ¿Te parece apropiado presentarte ante nosotros después de la vergüenza que has traído a esta casa? Renata permaneció de pie, temblorosa, pero sostuvo la mirada. Padre. He hecho todo lo que me ha pedido, basta, interrumpió él, golpeando la mesa con un puño cerrado. Todos los presentes se estremecieron, los cubiertos tintinearon. ¿Crees que olvidamos tan rápido? Los rumores recorren el pueblo, la deshonra salpica los cimientos que construyeron generaciones de Alden. No puedo permitirlo. Ninguno de los sirvientes osó moverse. Solo la señora Mayhew se atrevió a acercarse un paso hacia Renata, como quien extiende la mano al borde de una hoguera. Señor juez, quizás la señorita Renata solo necesita. Cállese usted, Mayhew. Rebatió el juez. Su deber es guardar la casa, no disculpar lo imperdonable. La mujer retrocedió de inmediato, pero sus ojos buscaron a Renata, dejando en el aire una súplica muda, el único gesto de compasión entre tantas miradas frías. A partir de hoy, continuó Alden, mirando en derredor para que no quedara duda, nadie hablará con mi hija sin mi consentimiento. Nadie traerá noticias del pueblo, ni de los criados ni del exterior. Ella ha perdido ese derecho. Renata sintió el peso de la condena más hondo que nunca. Era una jaula dentro de otra jaula. Contuvo las lágrimas y buscó fuerzas en el tacto caliente del colgante bajo la tela. Jasper Crow, el capataz, observaba entre sombras, apoyado contra la puerta, los brazos cruzados. Disfrutaba, apenas, del espectáculo de la humillación. El silencio era total, salvo por los truenos en retirada. Cuando por fin el juez se sentó, los sirvientes retomaron el servicio, cada uno con cuidado de evitar la mirada de Renata. ¿Entiendes tu posición en esta casa, Renata?, dijo el juez, ya más bajo, con un matiz helado. Ella asintió, sin atreverse a abrir los labios. Eres exiliada entre tus propias paredes. Procura recordarlo. Renata salió del comedor en absoluto silencio, las mejillas ardiendo y la respiración corta. A su paso, ni un solo criado le devolvió el saludo. Solo Mrs. Mayhew, de nuevo, se hizo un poco a un lado y, apenas rozando la mano de la joven con la suya, dejó caer una servilleta doblada en la que, muy sutil, había un pequeño mensaje. Después de la cena. Cocina. Confía. La cocina de la mansión era un mundo propio, cálido y oloroso a pan recién hecho y leña húmeda.
Allí abajo, sin embargo, el ambiente era espeso por otros motivos. Una vela parpadeaba en el centro de la mesa y los murmullos se enredaban como humo conspiratorio en las vigas. ¿Han oído lo del broche?, susurraba Jasper Crow, mirando de reojo a los mozos. Dicen que la señorita Renata fue vista husmeando en el despacho. Basta con buscar bien y se encontrará lo que falta. Al fondo, el joven Eli Summers mantenía la vista fija en su trozo de pan, sin pronunciar palabra ni levantar la cabeza. Lo escuchaba todo, cada palabra, como quien recoge perlas para un collar secreto. No deberías hablar así del ama, osó decir una sirvienta, pero su voz se perdió entre risitas y cuchicheos. No hago más que repetir lo que se comenta, insistió Jasper. Más vale que tengan cuidado. El juez no tolera deslealtad, ni en la sangre ni en el servicio. Renata entró poco después, evitando los ojos de todos. Mrs. Mayhew la esperaba junto a la gran alacena. Señorita, le dijo en voz muy baja, mientras aparentaba limpiar un estante. No se fíe de lo que escucha. Aquí las paredes también tienen oídos. La tomó suavemente del brazo y, aprovechando un instante en que nadie las veía, le indicó un pequeño compartimento tras los tarros de conservas. Si necesita ocultar algo, aquí nadie lo encontrará, susurró. Y mientras depositaba allí un paño doblado. Los secretos que valen la pena guardar, a veces salvan más que manchan. Renata asintió, reconociendo un atisbo de afecto en la severa pero maternal mirada de la mujer. Al salir, vio a Eli, que le sostuvo la mirada apenas un segundo. Ni hostilidad ni miedo, solo una promesa muda de lealtad. Renata supo, entonces, que no estaba tan sola como creía. La mansión respiraba secretos en cada rincón, y esa respiración, por primera vez en mucho tiempo, parecía menos asfixiante. Pero ya los rumores caminaban más rápido que el viento. Y Renata, con el colgante resguardado bajo su blusa y una nota encubierta entre las manos, sentía las miradas sobre la espalda. El peligro nunca era tan evidente como en el silencio de quienes lo ocultan todo. El ocaso parecía ahogar toda la tierra bajo un manto azul y pálido, como si a esa hora los acantilados susurraran viejos secretos al viento. Renata avanzaba lentamente, sintiendo el crujido de la hierba bajo sus botas, los dedos entumecidos por la bruma marina. Acercarse al borde del promontorio era su único refugio. Allí, entre el sueño y el abismo, el rigor de la casa Alden se disolvía apenas durante unos instantes. No esperaba ver a nadie en ese paraje solitario. Sin embargo, una figura aguardaba junto a la vieja cerca de madera desgastada. Samuel, con la gorra en la mano, parecía parte del paisaje, sus hombros amplios doblados bajo la amenaza de la tormenta. Al verla, esbozó una sonrisa tímida, apenas un temblor en los labios, y luego bajó la vista. Renata pensó en regresar, en dejar toda conversación pendiente, pero algo en los ojos de Samuel la detuvo. Una mezcla de respeto y temor, como si en ella habitara un misterio imposible de resistir. El silencio entre ambos era más suave que cualquier palabra. Samuel fue el primero en hablar, con voz baja y quebrada por el viento. Señorita Renata, disculpe que la haya esperado. Hallé esto esta mañana, cerca de la tapia norte. Pensé que, bueno, que quizás le pertenezca. No quise que la vieran y se armaran habladurías. Le tendió un pequeño papel doblado, cuyo borde estaba hendida apenas por la humedad. Renata lo tomó y, al desplegarlo, reconoció una letra menuda, esbelta, la escritura de su madre, matizada por el tiempo y la contención. No leyó el contenido en voz alta, pero en sus facciones una sombra de añoranza y temor se hizo visible. Gracias, murmuró, guardando el fragmento apretado contra el pecho. Ni mi padre, ni Jasper, nadie debe verlo. Samuel tragó saliva. No diría nada, puede confiar en mí. Se ve que son cosas importantes. Mi padre decía que los secretos pesan menos cuando se comparten, aunque sea un poco. Ella lo miró, esta vez sin reservas. El mar gruñía a lo lejos, con la misma terquedad que sentía en su propio pecho. ¿Alguna vez soñó con un sitio distinto, Samuel? Lejos de todo esto, el viento le peinó un cabello sobre la frente. Yo pienso en escapar cada noche. No de aquí, de la vergüenza. Samuel inclinó la cabeza, sin atreverse a tocarla, pero más cerca de lo permitido. Sé lo que es eso. Desde el pueblo nos miran igual, como si naciéramos ya condenados. Pero usted no es como dicen, no lo soy. Pero esas palabras siempre pesan más que la verdad. Samuel dudó antes de añadir, guarde bien ese papel, señorita. Hay quienes buscan cualquier motivo para acusarla. Ella le rozó los dedos al tomar la carta, gratitud y cierta promesa de confianza entrelazados en ese gesto breve. ¿Puedo pedirle algo, Samuel? Si sucede algo, si me acusan de nuevo, por favor, recuerde esto para mí. No quiero desaparecer sin dejar rastro. La mirada de Samuel se afiló, más decidida. No se preocupe, le juro que no dejaré que la dañen. Al despedirse, el crepúsculo los envolvía,
y en esa pausa muda persistía lo que no se atrevieron a pronunciar: que sus vidas, aunque ajenas por cuna, eran igualmente frágiles y cercadas por la sospecha. Cuando Renata volvió sobre sus pasos, ya la brisa lo había dicho todo. Esa noche, las nubes aplastaban el cielo en oleadas de ceniza. El trueno retumbaba lejos, pero el corazón de la casa ya estaba alterado. Las luces de las lámparas temblaban tras los ventanales altos. Renata subía de puntillas la escalinata, el papel apretado en la palma, cuando escuchó pasos firmes en el vestíbulo. Jasper Crow, con su expresión de granito, detenía a la señora Mayhew en mitad del corredor. ¿La ha visto?, inquirió, con voz tan afilada como una daga envainada. Debería haber regresado antes de la puesta. El señor juez no tolerará este desafuero. Mrs. Mayhew defendió con la serenidad templada de quien esconde tormentas propias. La señorita Renata cenó temprano. Yo misma la vi en la biblioteca. Debe de estar leyéndole a su madre, como acostumbra. Jasper la miró, desconfiado. Le aseguro que esta noche nada quedará sin registrar. Renata, en el rellano, aspiró hondo. Al pasar por la sombra de una cortina, notó a Eli Summers, inmóvil al pie de la escalera. El chico levantó la mirada y asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía. Ella le sonrió, una súplica muda en su gesto. Una vez en su cuarto, cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera fría. Las gotas de lluvia sonaban como dedos en el tejado. Encendió la lámpara, desplegó el fragmento de carta, y leyó, solo una línea a la vez, para no romper una herida aún no cicatrizada. Las palabras de su madre hablaban de miedo, de un juicio injusto, de una lealtad que terminó en ostracismo. Sacó el viejo relicario dorado de entre sus ropas. Lo abrió, observó el diminuto compartimiento y, con un gesto tembloroso, dobló el papel hasta hacerlo caber. Al cerrarlo, sintió que la carta ardía contra su piel, un secreto latiendo como un segundo corazón. El relámpago iluminó por un segundo la ventana. Abajo, en el patio, unos pasos resonaban sobre el empedrado mojado. Jasper cruzaba del ala de los sirvientes al despacho del juez, llevando consigo un libro grueso y polvoriento, el registro de cuentas. Su mirada se movía de un lado a otro, pendiente de cualquier testigo, pero no vio a Eli, oculto bajo el alero del establo. El chico observó cómo Jasper guardaba algo pequeño en el bolsillo y luego, con gesto sibilino, desaparecía junto al ventanal. De regreso al ala de servicio, Eli entró por la puerta trasera, mojado hasta la médula. Mrs. Mayhew le salió al encuentro, aterrada de que la tormenta hubiera alcanzado a los chicos. ¿Lo has visto, Eli?, preguntó en voz baja, inquieta. Eli no dijo nada, pero sus ojos castaños recorrían la sala, deteniéndose en el estudio donde Jasper acababa de entrar. Mrs. Mayhew supo que, igual que antes con Renata, debía leer en los silencios de Eli. Un niño callado tiene más verdades que la propia sangre. La noche se espesaba en la casa Alden. Renata se recostó en la cama, la tormenta afuera, el corazón en un puño. Escuchó pasos en el pasillo. Alguien, quizás Jasper, se detenía junto a su puerta, luego la oía alejarse. Se preguntó cuántos ojos vigilaban, cuántas palabras ya circulaban en su contra, y si el secreto de su madre llegaría a pesar más que las acusaciones. En la planta baja, Jasper murmuraba con voz de triunfo al juez, mostrándole el registro y balbuceando sobre pruebas y comportamientos impropios. Y en un rincón alejado, Mrs. Mayhew y Eli coincidieron en la misma certeza muda. Algo, o alguien, tenía que proteger a Renata antes de que todo, nombre, esperanza y amor, desapareciera en la tormenta. Así terminó la primera vigilia de Renata con su secreto oculto y el peligro marcando la entrada de su cuarto como una sombra invencible. Todo lo que era seguro había comenzado a desmoronarse, y el precio de cada alianza susurraba en los ecos del viento. Nadie sale ileso de una promesa hecha al corazón. La fiesta de los faroles se derramaba sobre el pueblo como una nube tibia y chisporroteante. Luces pequeñas brincaban en las cuerdas atadas desde la plaza hasta la costa, lanzando reflejos vacilantes sobre el agua oscura. Renata avanzaba, vigilada de cerca por la señora Mayhew y, a la distancia, por la silueta severa de Jasper Crow. Cada paso en el empedrado le pesaba. Sentía la tela prestada de su vestido, la mirada de los habitantes y los cuchicheos que la seguían como un eco tras suspiros. Pero Samuel estaba enfrente, esperándola, sosteniendo entre sus manos un farolito de papel color miel. Renata no habló primero. Samuel la invitó, sencillamente, a caminar hacia donde el bullicio se desprendía de la orilla y solo quedaba el crujir de gravas bajo botas. El salitre envolvía las palabras no dichas, y la luna se colaba entre las nubes, dándoles un remanso de intimidad. No tienes por qué dejar que decidan por ti, dijo Samuel en voz baja, casi como si pidiera perdón por atreverse.
Renata apretó el locket contra el pecho, oculta bajo la tela raída. Sentía el peso de la carta dentro, la única herencia de verdad, y no se atrevía a mirarlo a los ojos. A veces es lo único que puedo hacer, callar. Sus palabras salían entrecortadas, temblorosas. No buscaba compasión, solo comprensión. Todo lo que queda de mi madre está aquí. Samuel asintió, con respeto. No preguntó por el locket, tan solo la miró con esa mezcla de compasión y respeto que la hacía querer hablar. Quiso confiarle más, pero no pudo. Los rumores sobre el robo, el miedo a la traición, la mantenían a una distancia segura. Entre susurros, él le explicó cómo a veces, crecer en la orilla del mar enseñaba que la tormenta, aunque inevitable, siempre pasa. Quizás solo tienes que aguantar hasta que escampe, Renata. O desafiar la tormenta. Ella lo escuchó en silencio. El farol en sus manos no era suficiente para iluminar la angustia, pero la conversación con Samuel le daba una chispa de esperanza. Le habló, por primera vez, del miedo a perderlo todo y sobre la carta de su madre, su promesa de que la verdad saldría a la luz, algún día. Los pasos de Jasper, invisibles en la oscuridad e iluminados solo por la sospecha, los acechaban. Había seguido a Renata con la cautela de quien huele una presa herida. Se ocultó entre redes apiladas, los ojos estrechos, apretando el gesto en una mueca, y escuchó fragmentos de voces y promesas. La carta. Lo único que me queda. No necesitó entenderlo todo. La sombra, para él, era evidencia. Sonrió en la penumbra. Ya tenía una excusa y un plan. La fiesta seguía al otro extremo, pero Renata y Samuel sabían que ese instante junto al mar, aunque breve y frágil, sería una antorcha para los días en que, inevitablemente, vendría la oscuridad. En los pasillos de la casa Alden, la señora Mayhew dormitaba sentada junto a la lámpara, un libro olvidado sobre el regazo. Un golpecito casi imperceptible en la puerta la despertó. Era Eli, que traía la contabilidad del día y la correspondencia acumulada sobre el escritorio. Se disculpó con una inclinación torpe y dejó caer un fajo de papeles. Algunos se deslizaron hasta los pies de la señora. Mientras se agachaba para recogerlos, la vista de la señora Mayhew tropezó con el libro de cuentas del mes pasado, encuadernado en cuero. Algo no cuadraba. Las entradas recientes parecían calcadas, idénticas hasta en la oscilación de la letra. El desglose de sumas tenía tachaduras nuevas y 2 firmas duplicadas. El corazón le latió rápido. Había escuchado rumores sobre las desapariciones y, con el nuevo escándalo flotando en la casa y el dedo cada vez más señalado hacia Renata, no pudo evitar conectar los puntos. Tomó el libro y, con manos trémulas, revisó los nombres y fechas. Halló un par de páginas cuidadosamente alteradas. Los montos no correspondían con los recibos guardados anteriormente. Falsificado. Hizo un ademán para llamar a alguien, pero el miedo la detuvo. En la tranquilidad de la noche, las paredes se volvían ojos y oídos. Si exponía lo que había descubierto, ¿quién la creería? Sabía lo que podía costarle a Renata, y a ella misma. De pronto, Eli entró de nuevo con paso suave, en busca de un candelabro olvidado. Vio el rostro preocupado de la señora, bajó la mirada, pero sus dedos se demoraron al tomar los papeles caídos. Dejó notar, con un gesto casi imperceptible, que veía el libro y que entendía, incluso sin precisar palabras, la gravedad de lo que ocurría. «¿Todo en orden, señora Mayhew?», preguntó con un respeto que bordeaba la compasión. «Sí, Eli, solo». Ocultó el libro bajo una pila de manteles de lino, respirando hondo, solo un poco de cansancio. El muchacho asintió. La miró con un dejo de promesa silenciosa antes de abandonar la habitación sin hacer ruido. Para Eunice, el pesar le caló más hondo. La lealtad a los Alden le hacía peso, pero la inocencia de Renata la empujaba a desafiar todo aquello que una vez creyó sagrado. Se quedó sentada largo rato, escuchando a lo lejos el eco de las olas y el rumor inquietante de una casa a punto de estallar. La noche era densa, los corredores apenas iluminados por la última luz de las lámparas. Fue entonces cuando Renata, aún con la sal en el cabello y la esperanza diminuta del encuentro con Samuel en el pecho, cruzó el corredor principal. Jasper esperó el momento en que quedó sola para adelantarse y cerrarle el paso. «Volviendo de otra de tus escapadas, señorita». Su voz era cuchillo envuelto en terciopelo. «Habrá quien diga que el dinero perdido y tus andanzas nocturnas no son casualidad». Renata titubeó, buscando una vía de escape. Se le heló el aliento. No deseaba una escena, menos aún confrontar a Jasper en la oscuridad. «No tengo nada que explicarle, señor Crow». Jasper sonrió, con el deleite perverso del verdugo seguro de su presa. Había comenzado a elevar la voz, llamando la atención de los criados, que emergieron de sus escondrijos, curiosos, cohibidos. La señora Mayhew y Eli surgieron de la penumbra, preocupados. ¿Acaso no sabe el resto que han comenzado a desaparecer cosas desde su regreso?
exclamó Jasper, haciendo de su voz una proclama. Levantó, entre sus dedos, una hoja de la contabilidad, sospechosamente, olvidada, cerca de los aposentos de Renata. Un ruido ahogado recorrió la línea de criados. Renata quiso negar, pero el miedo la paralizó. La audiencia, el susurro hostil, la hicieron encogerse. Solo la mirada nerviosa de Eli y la preocupación evidente de la señora Mayhew le brindaron refugio, aunque fuera fugaz. En ese momento, la voz cortante y severa del juez Alden irrumpió desde la escalera, sobresaliendo entre murmullos. ¿Qué ocurre aquí? Jasper exhibió el papel. He encontrado esto, señor. Todo parece indicar que, sus palabras quedaron en el aire, suspendidas como una sentencia ya pronunciada. El juez descendió con lentitud ceremonial, observando a su hija con el mismo recelo con que revisaría un acta judicial. Parece que, a falta de pruebas definitivas, debemos proceder con precaución, anunció, su tono despojado de toda calidez. Desde este momento, Renata queda bajo estricta vigilancia. Nadie debe permitirle acceso alguno a papeles o distancia de la casa, hasta que todo se aclare. Los criados bajaron la cabeza. La señora Mayhew apretó los labios, resistiendo el impulso de defender a la joven, mientras Eli se apartaba, presa de impotencia. Renata, sentada en la escalera ante todos y sin defensa, comprendió que había perdido algo más, la esperanza inmediata de justicia. Solo le quedaba la verdad agazapada en el locket, y la promesa, aún distante, de un rescate improbable. En la penumbra, mientras los murmullos se apagaban, la soledad y la sospecha anidaron en su pecho como una segunda piel. Samuel aguantaba la respiración detrás del seto espeso mientras aguardaba la señal de Eli. El farolillo en la ventana parpadeó 2 veces, breve promesa de que Renata lo esperaba. Ni la niebla salada ni el peligro del ator de las piedras sueltas en el sendero impidieron que avanzara, casi deslizándose hasta la puerta de servicio. Apenas logró entrar, el sonido de pasos le crispó los hombros, pero solo era Eli, nervioso, que con un murmullo le indicó el vestíbulo pequeño donde Renata aguardaba abrazada a sí misma. Ella no habló. Solo al verlo atravesar el umbral, contuvo un sollozo que se transformó en alivio. La sonrisa de Samuel, temblorosa de ansiedad, suavizó la dureza en los ojos cansados de Renata. Se acercó, atento al menor crujido más allá de la puerta, y alzó la voz en un susurro apenas audible. Renata, nadie me ha visto entrar. No puedo esperar más. Jasper fue hoy con unos papeles donde el juez estaba diciendo cosas sobre ti. Cosas graves, Samuel dijo sin rodeos, el temor que lo apremiaba. Renata palideció. ¿Y mi padre lo escuchó? Samuel asintió. Vi cómo Crow entraba al despacho con la libreta esa, la de cuentas. No era la misma que Eli me mostró en la caballeriza. Hay algo muy raro, Renata. Jasper está moviendo todo para hacerte daño. Ella tardó en articular respuesta, como si necesitara cavar profundo tras las palabras. Es inútil, Samuel. Aquí, cada acto mío se convierte en motivo de condena. ¿Cómo defenderme, si la verdad nació ahogada? Samuel desvió la mirada, dientes apretados por la impotencia, hasta que la vio abrir la mano. El brillo dorado del relicario pareció otra luna diminuta en la semipenumbra. Renata lo sostuvo apretado contra el pecho. Esto era de mi madre. Adentro hay algo, una carta. No supe hasta ahora cómo leer entre líneas, pero sé que la verdad está allí. Si me acusan, esto será todo lo que me defienda. Quiero que tú lo guardes, Samuel. Nadie más debe tenerlo, susurró como quien entrega la mitad de su vida. Samuel tragó en seco, tembló al cerrar la mano sobre el colgante caliente todavía de la piel de Renata. No es solo un objeto ni solo un secreto. En ese instante, el peso del destino de ambos se depositó en su palma. Te prometo que nadie lo verá salvo yo. Y si te hieren, la verdad hablará por ti. Lo juro en nombre de todo mi linaje. Huiría contigo si me lo pides, dijo él, firme pero también derrotado por la nula esperanza de fácil escape. Renata pestañeó, con un destello húmedo de vértigo y de ternura. No me pidas que huya sin luchar. Si el destino es el exilio, que sea al menos con el nombre limpio. Ten fe cuando yo no la tenga, Samuel, silencio denso. Un roce de manos, el pulso compartido antes de que Samuel, con el relicario bien oculto, desapareciera otra vez en la noche, la promesa invisiblemente sellada entre ellos. Asterisco 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 a la mañana siguiente en las cocinas, Eli frotaba las botas en el esquinero para quitarles el barro. De reojo, vigilaba a Jasper, que barría las baldosas, siempre atento a cualquier palabra de los criados. Cuando el capataz salió de la estancia, Eli se deslizó a la despensa donde Eunice Mayhew revisaba aceites y conservas. Señora Mayhew, empezó bajo, casi inaudible, escuché. Jasper ha estado entrando al despacho muy tarde, anotando cosas en el libro grande. No es el mismo que mi padre usaba en el establo.
Además, ayer vi que sacó unas monedas y las escondió en la bolsa de la avena. Renata no ha tocado esas cuentas. La casada claridad de Eunice tembló por primera vez, labios fruncidos mientras meditaba. Lo sé, hijo. Desde que falleció la señora, Jasper vigila hasta los cubiertos. Ha estado yendo donde el juez más seguido. Pero, si hay pruebas, deben resguardarse. ¿Tú viste los papeles? Eli asintió despacio. Sé dónde los guarda. Podría buscar algo más, pero, si me descubren, la vieja ama se volvió, poniéndole la mano en el hombro. No se puede vivir solo de miedo, Eli. Renata es buena. No te pido que te arriesgues más de la cuenta, pero hay pecados peores que mentirle al juez. Como ser indiferente cuando la verdad sufre. Eli miró el suelo. No sé si puedo cambiar algo, señora. Pero usted sí puede guardar esto. Sacó un papel doblado. Un esquema torpe mostrando los días y nombres anotados por Jasper. Eunice lo tomó y lo apretó entre sus dedos artríticos. Los ojos le brillaron, desesperanza y esperanza mezcladas. Vamos a protegerla, Eli, lo prometo. Ni siquiera Jasper podrá mentir para siempre. Las cuentas no cuadran, y quizás el juez logre ver más allá de sus prejuicios. Pero hay que ser prudentes. Él asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Un retazo de complicidad creció entre ambos, callada y sabida. Mientras Eunice regresaba con el papel al fondo de su delantal, supo que el peligro de Jasper era real, pero también lo era la lealtad de los humildes. Si Renata y Samuel tenían alguna posibilidad, era gracias a estas manos calladas. Asterisco asterisco asterisco. En los días que siguieron, el ambiente en la casa se tensó como los vientos previos a la tormenta. Los criados susurraban mientras servían el té, las miradas huían de Renata. Ella, por su parte, caminaba por el corredor sintiendo que cada paso era un eco del destierro próximo. Solo alguna mirada furtiva de Eli o las palabras escogidas de Eunice permitían albergar esperanza. Jasper vigilaba con renovado celo. Había hecho correr el rumor de que algunas joyas faltaban del armario cerrado. El juez, más frío que nunca, limitaba la comunicación con su hija a recados secos a través de Eunice. El círculo comenzaba a cerrarse. Cada sonrisa era una sospecha, cada ausencia un posible delito. Sin embargo, Samuel, lejos de la casa, sentía el frío contacto del relicario en su pecho como un recordatorio de su promesa. Empezó a preguntar discretamente en la taberna y en la lonja, tanteando a aquellos que conocieron a la difunta esposa del juez. Una anciana pescadora le habló de cartas perdidas y de un incidente que nunca fue aclarado: la desaparición de una suma de dinero justo antes de que expulsaran a la madre de Renata de la casa. No fue culpa de la señora. Dicen que alguien más tenía las llaves, susurró la mujer, mirando al suelo. Mientras tanto, en el interior del recluso despacho del juez, Jasper presentaba cuentas, hojas y cifras. Los papeles ya estaban preparados para incriminar a Renata. Lo desconocía el juez, pero las conclusiones que se avecinaban no harían más que hundir a su hija aún más a los ojos de la sociedad. En la noche, Renata, solitaria en su habitación, apenas podía dormir. La ausencia de su madre volvía a pesarle, y la incertidumbre sobre Samuel era otra punzada abrasadora. Ahora sentía que todo cuanto amaba y le daba algún sentido le era arrebatado. Su lugar, su padre, la familia, ni siquiera la verdad le pertenecía ya. Apretando la almohada, solo encontraba consuelo en la idea de que, aún lejos, Samuel custodiaba el legado de su madre y, acaso, la esperanza de su futuro. El acto de confiar había sido doloroso, pero era su última defensa. Y así, sin palabras, la casa velaba por una verdad frágil, sostenida en promesas susurradas en la oscuridad y pactos sellados entre los despreciados. Pero el peligro de la traición estaba a punto de volverse intolerable. En cualquier momento, la tormenta entraría a la casa, y en su centro latiría el corazón de Renata, dispuesto a perderlo todo, menos la dignidad. La madera vieja del ático crujió bajo los pies de Renata mientras, envuelta en la penumbra, buscaba una vez más entre los baúles cerrados y las polvorientas cajas de la familia Alden. Un viento marino agitaba el ventanuco y le traía el eco diluido de voces lejanas, músicas del puerto. Apartada de la casa principal, Renata se adentró entre montones de ropa anticuada, sombreros con cintas marchitas y cartas atadas con cordeles. Se sintió observada por los retratos ajados, por los libros forrados en cuero, por el recuerdo mudo de su madre, siempre más real en aquel rincón olvidado que en la majestuosa planta baja, donde le prohibían el paso. Sus manos temblaron al abrir una caja adornada con lirios pintados. Entre pañuelos bordados por su madre descubrió lo insospechado: un fajo de cartas, ilegibles a la luz escasa, y una pequeña libreta, idéntica a aquella que años atrás solía ocultar su madre bajo la almohada. Buscó la llama de una vela. Leyó, primero en silencio, luego susurrando a media voz, como temiendo romper el silencio del forro maternal.
Jasper ha convencido al juez. Si algún día esto cae en otras manos, que sepan la verdad. Horace no escucha, y Jasper manipula. He pedido justicia, pero solo encuentro silencio y acusación. Renata contuvo la respiración. La presión del miedo y la rabia la encorve con acento agudo sobre el piso astillado. Jasper no era solo un siervo ambicioso. Era el artífice de su expiación, el bastón podrido en que descansaba la voluntad de su padre. A cada línea, palabras de súplica y advertencia, la presencia de su madre se le hizo menos mito, más carne. El crujido de la trampilla sobresaltó a Renata. Ocultó las cartas mientras la voz de la señora Mayhew llamaba en susurros entrecortados. Se asomó, apretando las páginas contra el pecho. He oído pasos, niña. ¿Qué encontraste? Mayhew miraba alrededor con desasosiego, las manos apretadas y los labios marchitos por años de lealtad incómoda. Renata le mostró un solo papel doblado, el menos comprometedora. Mayhew lo leyó acicateada por el deber y la lástima. La gravedad de lo escrito la dejó pálida, renovando aquella chispa de lucha que nunca había del todo abandonado. Samuel está esperando en el seto del jardín, murmuró a propósito de nada, los ojos húmedos. Dice que la ayuda vendrá del mar, no de la justicia del juez. Renata asintió. El calor de la complicidad era tenue, pero en medio de tanta niebla era suficiente. Juntas se deslizaron por la escalera estrecha, cuidando no hacer ruido, mientras la casa retumbaba con pasos de criados y órdenes lejanas. Fuera, envueltos por la bruma salada, Samuel aguardaba con un sombrero calado y las manos enfundadas en las mangas, como si el frío del océano no fuera nada comparado con lo que debía enfrentar. Mayhew se acercó primero, y las palabras entre ambos fueron apenas postales recortadas por el temor. La noche del martes, susurró Samuel, necesitaré acceso a los registros del despacho. Mayhew, ¿puedes distraer a Jasper? Si consigo los papeles verdaderos, todo puede terminar. Tendrás acceso, pero actúas rápido, replicó Mayhew, la voz apenas audible. Esta casa es una trampa, chico. Y para Renata, tienes que ser más que valiente. Tienes que ser exacto. Mientras Mayhew regresaba hacia la cocina, Samuel y Renata se miraron bajo la penumbra. Encontré cartas de mi madre. Ella temía a Jasper. No a mi padre, sino a él. Dice que fue manipulado. Samuel tomó la mano de Renata, áspera de polvo y temblores, y la apretó sin palabras. El mundo alrededor era hostil. Con un simple apretón, consolidaron una promesa muda, un lazo más fuerte que la sangre. Pero algo en la mirada de Samuel transmitía más preocupación que esperanza. Sabía que enfrentarse al juez sería enfrentarse a la condena social, y tal vez a perderla a ella para siempre. De pronto, la campana del comedor sonó, cortando la confidencialidad del jardín. Una orden seca reclamaba la presencia de toda la servidumbre y la familia. Era el sonido frío de la evidencia y de los juicios irrevocables. Renata, sin tiempo para guardar todas sus cartas, escondió la mayoría bajo una teja suelta del invernadero. Solo guardó una cerca del pecho, junto al relicario. Samuel, oculto en la sombra, observó cómo ella se alejaba, erguida pero en medio del frío de la incertidumbre. El salón parecía otro tribunal. El juez Alden, de pie frente a la chimenea renegrida, sostenía en la mano el gran libro de cuentas del año pasado. Jasper, situado a su derecha, sostenía un pliego recién escrito, el falsificado, y mantenía la cabeza alta, como quien espera un premio. Mayhew, en un rincón, evitaba la mirada del juez, mientras los sirvientes contenían la respiración y el murmullo se propagaba como una peste. Renata, tronó Alden. ¿Reconoces esta letra? Aquí figuran retiradas de dinero, fechas, y tu firma. El dinero ha desaparecido. Jasper lo ha señalado ante mí y ante todos vosotros. Un silencio denso, lleno de vergüenza y miedo. Renata sintió que el aire desaparecía. No podía hablar. Todo en su interior gritaba por defenderse, pero algo la ataba. El peso de los años de exilio, de no ser nunca escuchada. Jasper avanzó con paso lento, depositó el falso libro sobre la mesa central. Sus ojos, finos y grises, buscaron los de Renata solo para dejar claro que había ganado. Eli, al margen del círculo, apretaba los puños, tratando de encontrar valor. Mayhew intentaba hablar, pero solo emitió un susurro ahogado. No pienso defenderme, dijo Renata finalmente, la voz quieta y lastimada, apenas un murmullo en la sala. Nada que yo diga cambiaría lo que ya piensan de mí. El juez asintió, como quien recibe la confesión de un condenado. Si para el mediodía de mañana no confiesas públicamente, serás desterrada de este hogar y del pueblo. Nadie aquí volverá a ampararte. La familia Alden no cargará tu vergüenza. Y me aseguraré de que nadie lo haga. Renata asintió. Al marcharse, su sombra se proyectó enorme, rota, bajo la lamparilla de gas. Nadie osó detenerla, ni un gesto, ni una voz de aliento.
Silencio absoluto, más cruel que cualquier palabra. La noche cayó, densa, envolviendo la costa y la casa en un abismo de rumores. Nadie dormía. Cada dormitorio era un mundo asediado. A la mañana siguiente, cuando aún persistía la bruma, Samuel apareció en la verja del patio. Los pies embarrados, el rostro endurecido, la decisión grabada en cada línea de su figura. Irrumpió en el vestíbulo sin llamar. El juez, rodeado de Jasper y de los curiosos sirvientes, lo recibió con una sonrisa gélida. «No tienes nada que buscar aquí, muchacho», bufó Alden. «¿Vienes a defender lo indefendible?». Samuel sostuvo el pequeño relicario en la palma. No lo mostró abiertamente, solo lo dejó ver el fulgor de la cadena entre los dedos. «La verdad aún no ha sido dicha», dijo, voz baja, pero tan firme que el rumor entre los criados se apagó. «No puedo callar mientras acusan a quien solo ha sido fiel», Jasper bufó. El juez apenas lo miró. «¿Qué pruebas tienes?». «¿Palabras de pescadores?», sentenció el juez. «Te prohíbo cruzar otra vez mis tierras. Desde hoy también tú eres proscrito, igual que Renata». Samuel no suplicó. Clavó los ojos en Renata, que se mantenía en la escalera, inmóvil, como petrificada, y asintió. Aceptaba la condena, por lealtad y amor, pero sin rebajarse. Después, sin más palabra, salió bajo la llovizna. La condena social era total. Renata, sola arriba, sintió al fin lo irreversible del abismo. Ya no era solo ella la proscrita. Samuel ahora compartía su destierro, y como pago solo tenía el roce frío del relicario escondido contra su piel. Abajo, el suelo seguía crujiente, como si los fantasmas de la casa rieran. Arriba, Renata se dejó caer de rodillas, solo entonces permitiéndose llorar, muda, sin que nadie la viera. Lo había perdido todo. ¿Y la esperanza? Apenas una llama, apenas un susurro del mar. Todavía no amanecía. El olor salino del puerto flotaba preso entre brumas grises. Los faroles apenas dibujaban figuras espectrales sobre las tablas húmedas del embarcadero. Samuel esperaba en silencio, la gorra en la mano, con los ojos enfocados en la línea temblorosa del horizonte. A su lado, Renata guardaba una serenidad helada. Sus manos se cerraban sobre el locket, la cadena presionada entre sus dedos, como si el frío del metal pudiera contener el temblor de todo su cuerpo. «No puedo quedarme», susurró Samuel, la voz ronca, casi vencida. «A estas alturas, hasta el mar me rechaza si me quedo». «Lo entiendo», respondió Renata, tensa la voz, forzando calma. Palidecía con cada impulso de contener el llanto. «Solo te pido que aguantes. Cuando regrese, será para limpiar todo. Nada de esto terminará así». De las sombras del muelle surgieron Eunice Mayhew y Eli Summers. Pasos suaves, rostros marcados por noches sin sueño. La anciana ama de llaves sostuvo la vista unos segundos en los dos jóvenes. Pensó en los años, las visitas a escondidas, las palabras nunca dichas. «La casa está más vacía cada día, Renata». «Pero aún hay testigos». Eunice entregó un sobre minúsculo doblado con precisión y un manojo de llaves. Sus ojos se llenaron de súplica. «Lo que queda de lealtad en este lugar aún pertenece a ustedes. No se lo dejen arrebatar sin pelear». Eli, discreto, tendió una hoja de papel. Un esbozo tosco del falso libro de cuentas de Jasper, detalles que solo un ojo entrenado del establo podía haber notado. No dijo nada, pero la firmeza en su mirada era promesa y esperanza a la vez. «Yo cuidaré de todo estos meses. Quizá nadie me vea, pero yo lo veré todo», murmuró Eli, casi sin voz. Samuel se arrodilló frente a Renata, tomándole la mano. Abrió el locket, contemplando por última vez el retrato y la carta doblada en su interior. «Esto no puede perderse, ni por un segundo», le habló quedamente. «Si alguien pregunta, di que lo perdiste aquella tarde. Si te obligan a negarme, niega. Pero nunca niegues lo que sabes de ti, Renata». Ella tragó saliva. Lentamente se lo colgó al cuello a Samuel. «Mi sitio no es solo este puerto, ni solo la casa. Si no regreso pronto». No pudo concluir la frase. El silencio era el único refugio digno. Eunice abrazó a Renata, breve y sin palabras. El abrazo de quien ha aprendido a no pedir misericordia de nadie. Samuel se separó de ella sin mirar atrás más de una vez, con la certeza de que lo único que le pertenecía era esa despedida. Cuando la barca zarpó, lo único que quedó fue el eco de un juramento no pronunciado y la promesa oculta en el locket, flotando entre brumas y recuerdos. Renata permaneció junto al muelle hasta que los remos desaparecieron, perdiendo a Samuel en el límite donde el agua y el dolor eran una misma cosa. La casa Alden reposaba tras la niebla meses después, ajena y ensimismada. La villa murmuraba a espaldas de los muros. Las gentes hablaban en la taberna y en la lonja de la crueldad del juez, de las noches en que la hija prohibida cruzaba los acantilados Widiza. Los serviles, atentos a las intenciones del patrón, tejían sus propios relatos silenciosos al calor de la cocina.
La autoridad de los Alden se mantenía solo por el miedo y la rutina, nada quedaba de respeto. Jasper Crow patrullaba los corredores con el libro de cuentas bajo el brazo, una sonrisa crispada donde antes solo había desprecio abierto. La voz de la casa era la suya, fría, cortante. Eunice Mayhew evitaba su paso. Eli se reducía a las sombras, sin atreverse ya a esbozar una palabra en defensa de nadie. Una tarde oscura, cuando la tormenta dormía en el horizonte y los postigos chirriaban, Samuel regresó. Nadie lo vio llegar. Había en su rostro un agotamiento antiguo, una serenidad construida a la fuerza. Llevaba el locket aún sobre el pecho, oculto bajo la camisa, como quien transporta un pequeño cadáver. Cruzó el umbral de la casa enfrentando la hostilidad palpable, el clima enrarecido de resentimiento y miedo. La primera en verle fue Eunice. Sus labios temblorosos fracasaron en el intento de una sonrisa. Samuel apenas asintió. Ya basta de rumores, señora Mayhew. Esta casa va a recordar lo que su dueña era. Y lo que nunca debe volver a ser. En la biblioteca, el juez Alden repasaba una carta reciente, un informe sobre Renata, plagado del veneno habitual, mezclando incidencias menores, dinero ausente, comentarios de Jasper y rumores de la aldea. Giró lentamente la cabeza al percibir la presencia de Samuel en el umbral. ¿Qué pretende, joven Quinn? ¿Añadir otro nombre a la lista de desgracias de mi casa? Su regreso es una insensatez. Samuel sostuvo la mirada, con la frente erguida. No vengo a encubrir a nadie. Hay algo que usted debe escuchar, aunque prefiera las verdades a su medida. Un largo silencio habitó el salón. El juez Alden golpeó la mesa con los dedos huesudos, casi sin darse cuenta. Todos los que han intentado limpiar este nombre han terminado arrastrados por el escándalo, señor Quinn. Lo sabe perfectamente. Samuel asintió, humillando la voz lo justo para que sonara dolorosamente real, y aún así. No tengo nada que perder. Ella tampoco. En la esquina de la sala, Jasper, encorvado y expectante, escuchaba. Sabía que la tregua frágil que mantenía en la casa solo sobrevivía mientras los secretos siguieran enterrados bajo su versión de los hechos. Sobre la mesa estaba abierto el libro de cuentas manipulado, las páginas mostrando entradas con la pulcra caligrafía falsa que bastaba para señalar a Renata como la ladrona y la deshonra. Samuel no tocó el locket. Sabía que, por ahora, nada podría usarse. Cualquier movimiento solo empeoraría la situación, cualquier insinuación terminaría de hundir a Renata. Me quedaré en el pueblo, si me permite, dijo Samuel, hundiendo su dignidad con rabia callada. No haré nada, no diré nada. Solo, observaré. Jasper sonrió, seguro de su pequeña victoria. Con tanto aplomo, con tanta evidencia falsa en juego, no había nada que Samuel o Renata pudieran hacer. La reputación de ambos quedaba destruida. La aldea ya había condenado a Renata. La casa había cerrado sus puertas, y todas las pruebas lo señalaban todo con exactitud aritmética y mortuoria. Eunice, de pie al borde de la escalera, comprendía la magnitud de la derrota. Ni siquiera el amor ni la verdad parecían suficientes, y la última carta de la señora Alden dormía aún en el fondo del relicario, silenciada por el peso de tantos años de miedo. En el aire flotaba la certeza de que cada promesa era ya una herida y cada secreto, una sentencia final. Nadie creía que aún fuera posible redención alguna. Todo parecía perdido. Las pruebas, la esperanza, y hasta el amor mismo. Sin embargo, algo en el peso del locket escondido, en la persistencia silenciosa de Eli, y la mirada rendida de Samuel, preparaba, sin saberlo nadie, el umbral de algo distinto. La hora en que los secretos, aunque se oculten bajo 100 capas de vergüenza y desesperación, terminan por abrirse, desgarrando la oscuridad en la que han sobrevivido. Pero por ahora, todo era derrota, silencio y resignación. Nadie recordaba haber visto tanta gente en el gran salón del Manor desde la boda fallida de los Alden, pero ese amanecer, la madera crujía bajo los pasos de todos, criados desconfiados, vecinos tensos, pescadores de manos endurecidas y comerciantes del pueblo. En el centro de aquel círculo de murmullos estaba Samuel, de pie, la mandíbula firme pese a su ropa sencilla. Renata, primero apartada en una esquina, avanzaba apenas, las manos juntas sobre el pecho, aferrada casi por instinto al locket oculto bajo el cuello sobrio del vestido. Jasper se mantenía a la derecha del imponente juez Horace Alden, quien, ciego a los primeros atisbos de amenaza, alzó la voz con su acostumbrada autoridad. Es suficiente de estos rumores. La justicia de mi casa, proclamó, es igual de recta que la de cualquier tribunal. Mrs. Mayhew, solemne, anunció, traed al chico. Eli Summers se acercó con paso sigiloso, el cabello revuelto por el miedo y los secretos. Apenas levantó los ojos de la alfombra cuando habló, su tono apenas un susurro. Hay cosas que debéis ver, dijo, y de su gabán sacó un cuaderno raído y un pequeño bulto envuelto en pañuelo blanco. Nadie respiró mientras Samuel tomaba el paquete y lo abría.
De dentro salió el locket, la plata envejecida y opaca, y junto a él, la libreta del estate. Sus manos temblaron un instante, pero cuando encontró la mirada de Renata, cierta determinación triste pareció invadirle. Samuel dio 2 pasos hacia el juez y dejó el locket sobre la mesa, abierto. Aquí está, dijo con voz tensa, lo que fue ocultado durante años. La multitud jadeó con acento agudo casi al unísono cuando la diminuta bisagra reveló un papel doblado con delicadeza. Mrs. Mayhew extendió la mano, sus dedos gruesos cargados de temblor mientras desplegaba la carta, la voz extraviada entre los recuerdos. De Margaret Alden, para su hija Renata. Leyó en voz alta. El silencio fue absoluto. Si alguna vez lees estas líneas, amor mío, debes saber que mi vergüenza no fue robar, como se ha dicho, sino permanecer callada. Tu padre, cegado por la ira, me despojó de todo amparo por negarme a encubrir la mentira de Jasper. Ellos crearon la farsa que ahora entierra tu nombre. Perdona mi silencio. Ojalá encuentres justicia donde yo solo hallé resignación. Los rostros palidecieron. Un murmullo se esparció, como una marea que retira las algas podridas de la orilla. Incluso el juez Alden bajó la vista, presa de un rubor inaudito en su gris dignidad. Samuel alzó entonces el ledger, mostrándolo a todos. Contiene páginas añadidas, explicó, la entonación dura, distintos valores, distintas tintas. Eli vio a Jasper escribiendo en la oficina cuando creía que nadie lo observaba. Aquí están las fechas, y aquí las sumas inventadas para acusar a Renata. Los ojos de Jasper rodaron de un lado a otro. Mentira, escupió de inmediato. Creeréis la palabra de un chico escurridizo y una descastada, pero Mrs. Mayhew, con más fuerza de la que parecía capaz, lo sujetó por la manga. He visto esa tinta, he visto esa mano. La señora Margaret escribía claro y redondo. Lo que está ahí es tuyo, dijo mirando a Jasper. Y lo sabes, el juez Alden, tambaleante, se apoyó sobre la gran mesa, apenas sosteniéndose. La multitud, atónita, no se atrevía a romper el nuevo rumbo. Renata sentía un vacío antiguo abriéndose bajo sus pies. Lo había deseado durante años, ese momento, y ahora pesaba como plomo. Fue entonces cuando el juez intentó el último acto de defensa. Bastan estos papeles. La voz de los muertos no borra la falta cometida. Las cuentas desaparecieron bajo tu custodia, Renata. Renata miró a su padre, la voz contenida, la piel tirante sobre las mejillas. ¿Y cuánto dolor le costó a mamá tu fe en Jasper? La verdad estuvo en casa, callada, y nadie la quiso escuchar. No puedo cambiar el ayer. Ni siquiera tus palabras podrán. Volteó hacia el pueblo, su voz quebrada pero firme. No tomé nada. No merecí la vergüenza. Durante años me tragaron el desprecio, porque mi padre prefirió una mentira antes que mi voz. Jasper forcejeó, alzando la voz. Todo esto son inventos de una familia rota. Entre los villanos y los de afuera, uno de los pescadores lo tomó del brazo. Jasper se revolvió, pero al ver a la multitud, comprendió que no quedaban caminos de escape. El pueblo, testigo tantos años del destierro, se hizo uno solo en su silencio. Con esfuerzo, lo obligaron a sentarse. Nadie gritó, nadie festejó. El juez Alden se quedó de pie, los nudos de las manos blanqueados. Su autoridad, tan inmensa durante tanto tiempo, se derrumbaba centímetro a centímetro bajo el peso de esa carta. Samuel, junto a Renata ya sin reservas, dejó el locket sobre la mesa a la vista de todos. La mirada de Renata y la de su padre se encontraron por fin, ya sin esperanza, sin súplica, solo una especie de cansancio devastador. El resentimiento se mezcló con un anhelo de dignidad mutilada. Renata habló, apenas un hilo de voz. Jamás pedí ser perdonada por algo que no hice. Solo deseé ser tratada con la verdad. En ese instante, uno de los ancianos del pueblo, el señor Blackwell, recogió el locket y la carta y la sostuvo en alto. Este testimonio debe pertenecer a la historia, anunció con voz grave. Que ninguna hija ni esposa del Manor tema otra vez el silencio. La vergüenza del juez Alden era elocuente. Miró a su hija, incapaz de pedir ni conceder nada. El aire se cargó de ese dolor antiguo, ese que solo entiende la sangre cuando la traiciona uno de los suyos. Renata caminó despacio hasta su padre, cada paso una renuncia a la infancia, a las promesas que nunca llegaron. Se detuvo a un paso de él. Padre, no soy quien fui, ni la que usted condenó. No puedo darle más rencor del que ya lleva encima. Seré libre, dijo, y se apartó. Por primera vez, el juez no respondió. Tampoco Jasper. El salón quedó suspendido entre la herida y la absolución. Samuel, mudo y tembloroso de emoción contenida, se acercó a Renata y le tendió la mano. Ella la aceptó, aún sin sonreír, pero erguida, la dignidad recuperando espacio bajo su piel. Habían perdido mucho.
Demasiados años, demasiadas palabras contenidas, madres y perdones y amigos ausentes. Pero en ese gran salón, todos supieron, aunque el peso de la justicia tardara en caer por completo, que algo esencial había cambiado para siempre en la casa Alden. Y solo entonces, con la carta ya entre las manos del pueblo como verdad irrevocable, Renata desabrochó el locket y lo colgó alrededor de su cuello, sin esconderlo, dejando que la plata brillara un instante entre las sombras. Nadie miró a Jasper, ni al juez, ni siquiera al dolor. Miraron a ella. Al fin, las primeras hojas amarillas cubrían la colina frente al viejo caserón Alden, ahora marcado no por el silencio ni por la sospecha, sino por la risa franca de los niños que corrían, agitando papeles y pizarras bajo la luz dorada. Había pasado casi medio año desde el desmoronamiento final de las viejas falsas acusaciones, desde que el juez Alden, enfermo y solo, había partido en discreto retiro, vencido más por su propia conciencia que por la justicia de los hombres. El pueblo había cambiado, no quedaba huella del antiguo recelo hacia Renata, ahora su nombre se pronunciaba con gratitud y asombro. Renata se mantenía en el umbral de la biblioteca, el locket de su madre colgando junto a la puerta, suspendido en una caja de cristal con una pequeña placa, que la verdad, por dolorosa que sea, traiga sanación. Dentro del medallón, conservado como tesoro de la escuela que ella y Samuel habían inaugurado, descansaba la carta de su madre. Junto a ella, una copia del viejo libro de cuentas, ahora expuesto como advertencia y lección para generaciones futuras. Samuel ayudaba a colocar los nuevos pupitres mientras Eli, de semblante más seguro y pulcro, distribuía cuadernos, acogiendo a los niños con una sonrisa que ya no era la de quien teme ser escuchado. Mrs. Mayhew, firme y silente, alisaba el cabello a una niña con las manos hinchadas por los años y el trabajo, mientras lanzaba una mirada orgullosa a Renata. Afuera, el rumor de la comunidad acercándose, algunos con paso tímido, marcaba la restauración de la confianza entre Manor y aldea. Samuel se detuvo junto a Renata un instante, posando su mano suavemente sobre la suya. ¿Te parece real, después de todo lo que hemos vivido? Susurró, temeroso aún de que la dicha fuera solo un destello. Más real que la tristeza que alguna vez cubrió estas paredes, contestó, su voz quebrada de emoción y gratitud. La promesa está cumplida, Samuel. Todo sacrificio ha tenido sentido. Renata dio la bienvenida con un breve discurso, apenas un susurro, pero cada palabra caía como limpia primavera. Habló del valor de la verdad frente al miedo, del perdón, no como una concesión, sino como un acto de reconstrucción, y del deber de educar en justicia a quienes un día custodiarían nuevas historias. El secreto más peligroso no es el oculto, sino el que se guarda con vergüenza, dijo, su mirada abarcando tanto a Village como a lo que quedaba del linaje Alden. Hoy elegimos ser recordados por aquello que reparamos y construimos juntos. Los niños entraron en fila, tocando con reverencia el medallón antes de cruzar el umbral, como si cada uno pidiera permiso a la voz invisible que habitaba en él. Eli, torpemente ceremonioso, iba detrás de los más pequeños, guiándolos hasta las estanterías repletas de libros recién rescatados del olvido. Entre los adultos, los que una vez creyeron en rumores bajaban la frente en señal de restitución. Algunos murmuraban disculpas con la sola mirada. El ambiente estaba saturado de esa tensión dulce de las heridas que empiezan, finalmente, a sanar. Samuel tomó la mano de Renata, y por primera vez, lo hizo frente a todos. El silencio que los envolvió fue largo, pero no incómodo. Contenía todos los años de espera, todos los secretos desarmados. Nada de esto habría sido posible sin ti, Renata, dijo Mrs. Mayhew, su voz temblando bajo capas de contención. El amor de tu madre persiste aquí, en cada rincón. Renata la abrazó, sin palabras, sintiendo la restauración de algo muchísimos años abandonado. El día concluyó entre juegos y lecciones, pero lo que verdaderamente permanecía era la sensación de que la historia, por fin, pertenecía a quienes la vivieron y la transformaron. El locket, más que símbolo de desgracia, era ahora el amuleto de una comunidad que, sabiéndose imperfecta, elegía no olvidar jamás su aprendizaje. El mar susurraba su música hipnótica al pie del acantilado muchos años después, cuando el tiempo había blanqueado tanto el cabello como los recuerdos. Sentada ante la eterna brisa, Renata hilaba el presente con el pasado bajo la sombra robusta del roble cuya raíz había visto tantas caídas y redenciones. Samuel, a su lado, leía en voz baja a un grupo de niños, algunos hijos de los primeros alumnos de la escuela, otros llegados de otras aldeas atraídos por la leyenda de la Casa de las Verdades. El sol descendía despacio sobre las aguas, y Eli, ahora bibliotecario, organizaba con destreza una montaña de trabajos escolares en la entrada de la vieja biblioteca. El medallón ya no colgaba en la puerta sino sobre el pecho de Renata. Sus manos lo rozaron como quien acaricia una herida ya cicatrizada.
Había lágrimas en sus ojos, pero suaves. La tristeza era ahora una invitada serena, no una cárcel. Mire donde mire, veía huellas de compasión. En el canto alegre de los niños, en la delicadeza con que Samuel sostenía un pequeño cuaderno, en la mirada serena de Mrs. Mayhew cuando cruzaba el jardín, ya anciana, pero invicta. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí, Samuel? Preguntó ella, la voz desprendiendo esa sabiduría mansa de quien ha sobrevivido a tanto. Samuel le tomó la mano, sin prisa. Nunca creí que la justicia pudiera ser tan dulce ni el amor tan paciente, contestó él. Todo lo que tuvimos que perder hizo que esto valga aún más. Renata guardó silencio largo rato, escuchando solo las olas y los gritos de júbilo lejanos. Su memoria trajo de vuelta los años de incomprensión, la soledad casi impenetrable, la humillación ante las acusaciones, la valentía frágil de quienes la defendieron en secreto y la larguísima espera por la restauración de su nombre. Supo, con la calma de quien ha envejecido, que jamás habría conocido el amor verdadero, ni la profunda dignidad de su madre, ni a Samuel, de no haber atravesado todo aquello. Se levantó con esfuerzo y caminó despacio hacia la escuela. Ante la piedra angular, acarició las palabras grabadas años atrás. Verdad, amor y dignidad prevalecerán. Niñas y niños la rodearon, aferrándose a sus faldas, pidiéndole historias. ¿Por qué guardas ese medallón, señora Renata? Preguntó una voz. Ella sonrió, sabiendo que ya no existía secreto sino legado. Porque recuerda a todos que la verdad, aunque duele, nos hace libres. Y porque nos obliga a amar incluso cuando parece imposible. En la vieja finca, las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa y los sueños. Samuel se acercó y, juntos, observaron esa pequeña multitud de futuros posibles jugando bajo la luz del atardecer. El pasado ya no era cadena, era puente. Un suspiro de paz cruzó los rostros de quienes habían vencido el miedo y construido la esperanza, piedra a piedra, promesa a promesa. La casa Alden, alguna vez refugio de secretos dolientes, era ahora santuario de una verdad que enamora, renueva y, finalmente, redime.